de haber pasado la lista. En este momento nos corresponde hablar un poco acerca de lo que es la transformación digital, la cual ha hecho que prácticamente todas las cosas se encuentren conectadas en red. Vean que en esta época globalizada, marcada por una tendencia a la transformación digital, lo que es la gestión de redes debe ser parte integral en las estrategias de las empresas, ya que toda empresa está constantemente expuesta a sufrir de diversos tipos de ciberataques. Si decidimos no protegernos o reducir nuestra inversión en ciberseguridad, convertirá a nuestra organización en más vulnerable y por lo tanto con más posibilidad de sufrir la acometida que le suponga incluso su cierre temporal o permanente de actividad. Hago una pregunta aquí. No, vamos a la voy a dejar para el final más bien. Por tanto, la inversión que hagamos en una mejor administración de red es sumamente importante. A este respecto hay algo que está cambiando. Es que actualmente las empresas, y más aún con la pandemia, son cada vez más importantes, más conscientes, acerca de la importancia de una buena plataforma de red para el éxito de su funcionamiento, por lo que las inversiones en este concepto actualmente son mayores que antes. Vean que estamos inmersos en lo que sería un mundo en constante evolución. De allí que la manera de afrontar las políticas de gestión de red ha cambiado en los últimos tiempos. Hasta hace poco las empresas se concentraban en lo que era el trabajo presencial. Ejemplo de esto, lo que es la educación. Es decir, en que sus actividades se realizaran con los trabajadores dentro de la empresa. Pero actualmente estamos en un entorno, en una situación donde impera el trabajo online, el trabajo virtual. Sin embargo, por ello, la forma de trabajar implica cada vez un mayor número de empleados laborando de manera remota y de procesos industriales empresariales realizándose de dicha manera, tales como el contacto con proveedores o clientes, los cuales representa un acceso externo a la información contenida en la red de la empresa, así como también lo que es la necesidad cada vez mayor por parte de la empresa de trabajar en entornos web. Esto hace que la defensa interna de nuestra red, es decir, lo que era la gestión de redes LAN, ya no sea suficiente. Los ataques se producen principalmente dentro del perímetro o plano físico. Ya no se producen principalmente lo que es el plano físico, sino que son cada vez más frecuentes a nivel virtual. De allí surgen estrategias como la de confianza cero, la cual ha sido generada por desarrolladores y fabricantes de soluciones de seguridad, quienes están cambiando para adaptarse a esta nueva realidad. Por ejemplo, existen empresas desarrollando modelos de gestión de red evolutiva, basadas en la idea de nunca confiarse y siempre verificar, que son las denominadas estrategias de confianza cero, en las cuales identifican
Digitalización es simplemente transformar o convertir un documento de un formato físico, digamos que en papel, eh, a un archivo como es de computadora. Eso es la digitalización. Simplemente eso, pasar los contenidos del entorno físico al entorno virtual. Cuando hablamos de transformación digital, estamos hablando es de la... Repito, Dígame. puede ser un claro ejemplo un escaneo. Eso es una digitalización, sí. Lo que Eh, es convertirlos, cambiar los datos de formato, en pocas palabras. En cambio, cuando hablamos de transformación digital, no estamos hablando de datos, estamos hablando de procesos. Es decir, dejar de hacer las cosas de manera física, de manera presencial, y hacerlas de manera virtual. Por ejemplo, el cambio de las clases en aula a este formato Zoom es una transformación digital. Y el pasar, por ejemplo, la información de un libro a una diapositiva es una digitalización. No necesariamente tiene que ser un escaneo. Cualquier forma con la que tú transcribas, con la que tú transformes, conviertan los datos de un medio físico a un medio informático, un medio digital que pueda ser utilizado por la computadora, es una digitalización. Entonces vean que son diferentes sus enfoques. Repito, la digitalización es transformar datos a formatos de computadora. Y la transformación digital es convertir los procesos a formas que se realicen de manera virtual. Diga, señor Eloy. Profesor, una pregunta, por ejemplo, el trabajar, por ejemplo, en una biblioteca, ¿no? Y pasar la información de alguna manera documentaria, así físicamente, a digital, Eso es una eso también digitalización. digitalización, ¿no? Eso también es un ejemplo de repente de digitalización. Sí. Cuando utilizas dicha información, por ejemplo, en una clase, estás haciendo una transformación digital, estás cambiando un procedimiento que generalmente se hace en manera física con un libro en la mano, una pizarra de bien sea de esas de tiza o de plumón, lo estás cambiando por un proyector y una computadora o por un medio Zoom. Eso ya es una transformación digital. Repito, lo que deben estar pendientes es que la digitalización es convertir datos, convertir documentos de un formato a otro. Y la transformación digital es convertir procesos, cambiar la forma de hacer las cosas. Vea que, por ejemplo, anteriormente, eso sería una transformación digital. Vamos a ver los dos casos una vez. Anteriormente ustedes veían para poder ver el menú de un restaurante, tenían que llegar al restaurante y que les mostraran una carta en físico, una carpetica, un documento donde tenían los platos con sus precios. Si ese menú lo convertimos a un formato digital que pueda ser enviado, por ejemplo, por WhatsApp o subido a una página de internet, estamos haciendo una digitalización. Cuando hacemos la transformación digital, cuando, por ejemplo, en este caso, en vez de la persona tener que llegar al restaurante, hacer su pedido, esperar a que le llegue, hacer el pago, etcétera, puede hacer todo esto a través de internet, como se está haciendo ahorita con los diversos servicios de delivery de comida. ¿Quedamos claros allí? Profesor, ¿me permite una intervención? Ah, sí, claro. Bien, bueno, yo le hacía la pregunta por razón la siguiente, ¿no? Bueno, he llevado un curso sobre transformación digital. Nos hablaron en este caso de tres rutas posibles, ¿no? La parte básica, que es la digitalización, en la cual pues convierte en todo proceso de una entidad a la parte digital, ¿no? La parte de sistemas. Ajá. La parte básica, ¿no? Luego el segundo nivel vendría a ser la diferenciación, en la cual ya se habla un poco de la experiencia, ¿no? Del cliente y el producto.
Ujú. que permita darle un valor al cliente. Y el nivel más alto ya es el nivel de transformación, en la cual hablamos ya del modelo de negocio. Y también Ajá. acá se habla un poco de lo que es la transformación cultural, porque es muy complicado que en una empresa, al hacer cambios, siempre hay un poco de De rechazo resistencia al del cambio, sí. empleado. Entonces, resistencia al cambio. Entonces, lo que es muy complicado hoy en día hablar de transformación si no hablamos de un cambio, ¿no? De un cambio cultural. Entonces, Ujú. el Estado está invirtiendo mucho en las entidades, mayormente públicas, enfocado al gobierno digital y también lo que es la transformación digital, ¿no? Para Ajá. digitalizar, no tanto digitalizar los procesos, porque eso ya obviamente se está dando, hay una unidad que es la Secretaría de Gobierno Digital, ¿no? Que tiene pues su área de todo lo que es la parte tecnológica en las entidades públicas, pero lo que sí se está buscando mucho es el cambio cultural, ¿no? O Ujú. sea, Sí, claro, eso es parte del proceso de transformación digital. cómo hacer que ese empleador cambie el chip, la mentalidad, para que pueda entrar a este tipo de procesos que estamos actualmente, ¿no? Dentro de lo que es la industria 4.0, en la cual hablamos pues, de inteligencia artificial Ujú. Es que fíjate y que... todos los demás tecnológicos. Ajá. Ujú. Ahora yo creo que no solamente es el empleado, ¿no? Sino también es el usuario. Sí, O sea, claro. como por ejemplo está el caso de las partidas, por ejemplo, ¿no? Que antes uno tenía que ir a hacer su call y sacarlo por ventanilla y volver a regresar. En cambio, ahora tú haces el trámite por internet, te la entregan, o hay algunos documentos que inclusive uno los puede imprimir en su casa, ¿no? Hay otros que tú vas al local de la RENIEC y hay unas máquinas ahí que te lo imprimen. Ajá. Entonces, pero mucha gente tiene temor a eso, pues como no lo sabe usar, tampoco no hay mucha divulgación al respecto. Sí, sí, Entonces, eso es lo que es resistencia al cambio nuevamente. Vea lo claro, pero no va siguiente. solamente por el tema del empleado, ¿no? Sino también que por parte del público también, del usuario. Lo que cambia en cuanto a lo que plantea el amigo Jauregui y lo que estaba planteando yo es el enfoque simplemente. Yo me estoy enfocando en lo que está preguntando el amigo, que sería diferencia entre transformación digital y digitalización. Fíjate que eso es lo que estaba planteando yo. Tú estás enfocándote en niveles del proceso de transformación digital. Vean que cuando hablamos de eso podemos ver como inicialmente la empresa tenía sus procesos haciéndose con papel y lápiz, bien sea a través de formatos, de planillas, etcétera. Luego de allí ella hace la digitalización de esos formatos, es decir, los convierte a formas válidas para ser comprendidas, utilizadas a través del computador. Eso sería un primer nivel de esa transformación digital. Luego de allí, esto debe implicar un punto intermedio que sería la transformación de los procesos, porque de nada nos vale convertir todos nuestros documentos a formas digitales si vamos a seguir haciendo las cosas tal como las hacíamos. Debemos también conseguir metodologías, estrategias que nos permitan el que en lugar de estar haciendo las cosas como las hacíamos, llevarlas a medios digitales, a medios informáticos. Allí nos vamos a enfrentar a dos o tres factores fundamentales. Uno de ellos es lo que hablaba el compañero de la resistencia al cambio de las personas. A las personas les da miedo cambiar la forma de hacer las cosas generalmente. Vean que, por ejemplo, en este caso por la pandemia, hubieron muchos que inicialmente tenían miedo a estas nuevas formas de trabajo y de estudio que se estaban implementando. Tuvieron que vencer obligadamente ese miedo porque si no las personas que necesitaban trabajar no iban a poder hacerlo. Los estudiantes iban a perder un año de clase, que eso es terrible para un estudiante. Entonces vean cómo pudo más la necesidad que ese miedo, a esa resistencia al cambio. Hay otro factor importante que es la complejidad que implica muchas veces el hacer esa transformación de los procesos. Transformar un documento es sumamente sencillo, simplemente pasarlo de un formato a otro. Pero para transformar un proceso debemos entender el negocio.
debemos entender lo que es la raíz de cómo trabaja, cómo funciona realmente aquello que queremos establecer como proceso digital, y muchas veces no tenemos clara comprensión acerca de esto, sino que al momento que se nos presenta la situación, la necesidad, es que comenzamos a darnos cuenta de que realmente estamos haciendo los procesos de manera muy empírica, muy por inercia, muy porque son las costumbres que ya tenemos, y cuando vamos a hacer esa transformación a medios digitales debemos buscar optimizarlos y estandarizarlos, lo cual a veces no se hace del todo dentro de los procesos en modo normal, en modo presencial. Además de esto, una vez que ya tengamos estos dos factores vencidos, lo que es el miedo al cambio y la construcción de los procesos que son sumamente complicados a veces, debemos someter a las personas a un proceso de capacitación, donde en primer momento ustedes saben que siempre van a haber errores, van a haber problemas, etcétera, y debemos tener las medidas adecuadas para poder enfrentarlos, ya que de nada nos vale el tener toda una información, toda una estructura para la transformación digital, etcétera, si realmente no la ponemos en uso adecuadamente. Entonces, en esto es que debemos procurar nosotros no caer. Debemos tratar de hacer estructuras que realmente vayan a ser aprovechadas. Hay veces en que queremos hacer cosas demasiado complejas. Recuerden que siempre esos componentes de tipo digital, esa transformación, debe ser lo más abstracta, lo más transparente posible para el usuario. En lo posible no hay que obligarlo a que él tenga que aprender nuevos procedimientos. Debería ser unas formas de realizar las cosas que sean como para un autoaprendizaje, que prácticamente el usuario no deba aprender nada nuevo para poder realizarlas. Y eso es lo que correspondería a esa parte para completar nuestra transformación digital. Realmente llevar al uso, llevarlo a lo que es una norma del día a día de ese proceso que hemos convertido a medios informáticos, que hemos, vamos a decirlo de alguna manera, digitalizado. Pero recuerden que el documento es algo que termina siendo un tanto estático, pero el proceso es más dinámico. Contestada la pregunta, ahora sí, la transformación digital, la digitalización. Sí, profesor, gracias. Bueno, continuamos entonces con lo que estábamos hablando. Cuando hablamos de lo que es la estrategia de confianza cero, en ella se identifican y se analizan todos los elementos o dispositivos que se conecten a la red para tratar de anticiparse a los ataques. Básicamente lo que se pretende es llevar a la práctica la idea de que ya no es suficiente con tener las mejores soluciones para cada posible ataque, sino que hay que contar con soluciones integrales que desconfíen de cualquier elemento y que sean capaces de responder frente a múltiples amenazas. Vean que lo normal actualmente es tener una solución, por ejemplo, para cierto componente, para ciertos procesos de nuestra gestión de red, otra para la seguridad, por decir algo, otra para el rendimiento, etcétera. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de soluciones independientes? Que entre ellas va a quedar una brecha por la cual podría filtrarse alguna amenaza. En cambio, la utilización de soluciones integrales, las cuales engloben todos los diversos aspectos que necesitemos trabajar, nos brindaría una mayor protección a nuestro sistema. Fíjense que cuando estamos hablando de esta estrategia de confianza cero,
vean los tres funciones de las que estamos hablando. Estamos hablando en primer lugar de una autentificación a nivel del usuario, es decir, identificar por lo menos por doble medida lo que son los diferentes personas que se vayan a conectar al sistema. En segundo lugar, validar todo dispositivo que se conecte al sistema, es decir, limitar un tanto el uso de dispositivos desconocidos. La otra es limitar inteligentemente el acceso. Estamos hablando de una forma avanzada de firewalls. Esta estrategia de protección garantiza la seguridad de todo lo que es el perímetro de la red, pero ralentiza la respuesta frente a amenazas, ya que no invierte tiempo en sí en lo que es contemplar todas las posibilidades de ciberataques, sino que solo actúa de manera preventiva, rastreando cualquier dispositivo conectado. Es decir, supongamos que este fuera nuestra red que estamos protegiendo, sería una protección o una serie de capas de protección de tipo externo. Pero si el atacante logra ingresar, ella no tendría ninguna capacidad de defensa. Por lo tanto, hay que combinarla con otras estrategias. Considerando entonces que los ataques a la red ya no se centran en lo que es el perímetro, porque el auge de tecnologías como las nubes públicas y las tendencias cada vez más arraigadas al teletrabajo y al bring your own device, o sea, a usar dispositivos propios para lo que es la utilización de la red de la empresa, incluso enfocándose actualmente en lo que son los dispositivos terminales, los atacantes. Esto hace que esta estrategia se resulte un tanto limitada en la actualidad. Vean que estamos hablando entonces de lo que era el Bring Your Own Device. Esto es una estrategia que se usa mucho en la actualidad. ¿Por qué? Imagínense que nosotros tuviéramos que esperar a que la universidad le diera a cada alumno o a cada profesor, vamos a poner que nada más que a cada profesor, vamos a poner que es menos gente. Imagínense el problema que sería si la universidad tuviera que darle a cada profesor un dispositivo informático configurado y preparado para usarlo en lo que es su red de trabajo. Esto tiene varios problemas. ¿Por qué? Primeramente por lo que es el costo. Si son 200 profesores, cada dispositivo vale 2.000 soles, por decir algo. Tenemos un montón de dinero que tendría que gastar la universidad, y esto no es muy factible actualmente. Por otro lado, es mentira que si por ejemplo al señor Astete le entregan de su trabajo una laptop solamente para cuestiones de trabajo, él no va en ningún momento a utilizarla para fines personales, bien sea para revisar su correo electrónico personal, bien sea para revisar sus redes sociales, etcétera, para ver algún video cuando esté fastidiado, no sé. Pero eso es mentira, que la persona va a utilizar un dispositivo de trabajo solamente para fines de trabajo. Entonces, debido a estos dos factores, pero principalmente al de costo, una de las estrategias que han asumido las empresas actualmente, una de las políticas empresariales, consiste en que los empleados lleven y utilicen sus propios dispositivos personales, tales como portátiles, tablets, celulares, etcétera, a su lugar de trabajo, para así tener acceso a los recursos de la empresa. Por ejemplo, correos electrónicos corporativos, bases de datos,
archivos en sus servidores, etcétera. La manera de afrontar entonces esta nueva realidad es que las empresas se planteen nuevas estrategias de seguridad en red de modo más amplio para poder abarcar todas las capas existentes y cubrir más allá de lo que son los vectores de ataque tradicionales, siendo necesario, por lo tanto, asumir que nos encontramos ante una nueva realidad y que debemos enfrentarla con nuevas estrategias y soluciones acordes a lo que está sucediendo. Por ello, es preciso definir una estrategia de seguridad global que efectivamente incluya no solo los elementos del perímetro, que es lo que estamos acostumbrados a proteger, sino también aquellos que se encuentran fuera del perímetro, por ejemplo, los entornos y aplicaciones en la nube o los usuarios móviles, ya que es un grave error dar por sentada la confiabilidad de estos entornos externos, siendo preciso utilizar herramientas que nos permitan asegurar que los estándares de seguridad de nuestra empresa se cumplan tanto dentro como fuera de su perímetro, y dotándola además de lo que es la visibilidad y los controles necesarios para garantizar su seguridad. Por ello es que debemos actualmente concentrarnos bastante en la protección de aplicaciones en la nube. Mientras más aplicaciones de este tipo utilicemos, si no tenemos una protección adecuada, vamos a tener más vulnerabilidades, como por ejemplo el Office 365, el cual nos da la posibilidad de trabajar de manera remota, compartir, etcétera, pero esto también viene a ser un peligro, una vulnerabilidad para nuestra red, así como los despliegues de infraestructuras en plataformas virtuales como Azure o Google Cloud, proporcionándonos herramientas, por ejemplo, para lo que es la protección frente a ataques avanzados y de ingeniería social, así como el adecuado almacenamiento y respaldo de nuestra información. También sería útil lo que es el uso de cortafuegos de nueva generación con tecnología SD-WAN incorporada. Por ejemplo, es unos que están surgiendo actualmente. Este es un enfoque definido por software para lo que es la administración de la red de área amplia, es decir, para lo que es la gestión de empresas en Internet. Y también existe el Web Application Firewall para lo que es la nube, así como otras herramientas capaces de orquestar de forma automática el despliegue de infraestructuras de seguridad en entornos de nube, garantizando que el mismo se realice con el adecuado cumplimiento de los estándares y normativas de seguridad aplicables. Ahora bien, nombramos algo denominado SD-WAN. Esto es una tecnología de Cisco de reciente, bueno, no tan reciente, pero bueno, bastante innovadora, lo que sería el uso de la WAN definida por software. Los nuevos modelos de negocios impulsan la necesidad de un nuevo modelo de red,
Ejemplo de esto es SD-WAN, el cual es un enfoque para la conectividad de red que reduce los costos operativos y pretende mejorar el uso de los recursos para implementaciones en múltiples sitios. Además de esto, la tecnología SD-WAN permite que los administradores de red puedan usar el ancho de banda de manera más eficiente, ayudándoles a garantizar un mayor rendimiento para las aplicaciones críticas sin sacrificar lo que es la seguridad o la privacidad de los datos. Vean que aquí tenemos algunas ventajas de este sistema. En primer lugar, nos permite simplificar la gestión de la red. Como la arquitectura WAN es centralizada y entregada a la nube, SD-WAN hace que sea más fácil de escalar para miles de terminales, ya sea que estén en la sucursal física donde estamos ubicados, en algún campus o en la nube. Esta tecnología de la información tiene la capacidad de automatizar la implementación de lo que estamos hablando ahorita, de la metodología de confianza cero de manera global, utilizando para ello una sola interfaz de administración. En segundo lugar, esta tecnología SD-WAN permite lo que es la optimización de la mejora de la experiencia del usuario. Las mejoras brindadas por SD-WAN ofrecen un rendimiento óptimo de las aplicaciones en la nube, desde múltiples nubes hasta usuarios en cualquier lugar del mundo. En caso de falla de alguno de los enlaces o degradación del mismo, el enrutamiento reconoce automáticamente la aplicación, pudiendo desviarla dinámicamente su tráfico entre circuitos dedicados y conexiones de internet seguras, para así impulsar lo que es la entrega constante de las aplicaciones críticas para el negocio. La tercera ventaja de este sistema SD-WAN es el aumentar la seguridad. Vean que la prevención de amenazas a la red se aplica en el lugar correcto. Esta arquitectura presenta seguridad distribuida a nivel de sucursal. Los datos no tienen que viajar de vuelta a la sede central o al centro de datos para obtener protección de seguridad avanzada, como lo que sucede en el caso de un firewall o del reforzamiento de DNS o la prevención de intrusos, sino que todas estas herramientas están disponibles a nivel local en cada una de las ubicaciones de esta tecnología de WAN definida por software. Esto nos lleva entonces a pensar en lo que es la seguridad de las redes en la nube.